Rey de la Sí, gloria, Padre. Gracias, bendito Dios Señor. poderoso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Primeramente, Señor, le damos gracias, Señor, a usted, Padre, porque estábamos, Señor, extraviados, Señor, estábamos perdidos, Señor, en todo, Señor, aspecto de nuestra vida, porque creyendo, Señor, hacer lo correcto, muchas veces, Señor, hacíamos lo que Así era lo es. contrario, Señor, porque nuestro corazón nunca, Señor, nos llevará, Señor, a hacer lo bueno, Señor, delante de usted, si es que primero, Señor, no está Cristo, Señor, en nuestro corazón. Por eso, Señor, en esta tarde, Padre, le reconocemos, le bendecimos, le damos toda gloria, Señor, y toda honra, porque a usted, Señor, corresponde, Señor, todo, Señor, Padre, el bien que está sobre nuestras vidas. Y aunque a veces, Señor, sentimos que se nos puede hacer un poco difícil, Señor, el avanzar, Señor, sabemos, Señor, que muchas veces, Señor, Padre, pasaremos por situaciones, pero lo más importante es que estamos Amén. en el camino, Señor, de la salvación. Sí, Señor. Y estamos en el camino, Señor, que le agrada a usted. Y sé, Señor, que usted no nos dejará, Señor, desde donde hemos llegado, para poder, Señor, seguir avanzando. Por eso, Señor, a usted sea, Padre, y bendito Espíritu Santo, toda gloria, Señor, y toda honra, por la misericordia, Señor, y la paciencia Así. que ha tenido, Señor, con cada uno de nosotros. Cada uno, Señor, de quienes, Señor, verdaderamente hemos abierto, Señor, nuestro corazón, Señor, a usted. Tenemos, Señor, que darle gracias, Señor, porque todos sabemos de dónde, Señor, usted nos rescató, cómo era, Señor, que pensábamos, de qué manera era la forma, Señor, en que nosotros llevábamos nuestra vida. Y de todas estas cosas, Señor, usted nos rescató, Señor, para poder traer la luz, Señor, de su palabra, Señor, y poder también, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ser nosotros bendecidos, Señor, a través de la salvación, del perdón, de la justificación y de la vida eterna. Amén. Gracias, Dios bendito, gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que en esto usted ha dejado todo, su palabra, somos templo del Dios viviente, hemos sido llamados hijos del Dios Altísimo, su bendito Espíritu Santo está en nuestros corazones para darnos, Señor, de su Amén. extraordinaria naturaleza. Y, Señor, este es el Evangelio, Señor, que es lo único, Señor, que dará una esperanza al ser humano, Señor, en este mundo, Señor, caído, corrupto, Señor, podrido, que nada bueno tiene, Señor, hasta cuando, Señor, Cristo reine, Señor, sobre esta tierra. Mientras, Señor Padre, todavía esto no acontece, Señor, el mundo nada bueno tiene, Señor, para nuestra vida, y su influencia, Señor, es completamente contraria, porque sabemos, Señor, quién está detrás de este mundo. Por eso, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor, hemos estado estudiando su palabra, Señor, el libro de Apocalipsis, Sí, Señor, y le pido, Dios de la gloria, que, Señor, su iglesia, Señor, pueda tener la revelación en sus corazones, Señor, acerca de lo que usted, Señor, ha instruido para este tiempo, Señor, que es el Señor, tiempo, Señor, el tiempo anterior, final, Señor, sí, final, para que nosotros, Señor, podamos considerar siempre su palabra en nuestros corazones y estemos apercibidos, Señor, en todo lo que usted ha querido hablar, Señor, a su iglesia. Y en el nombre de Jesús, Señor, esta palabra sea compartida, Señor, también para todos, Señor, aquellos que le aman, Señor, y tienen sed, Señor, de poder conocer, Señor Padre, su destino, Señor, sí, eterno Señor. para su iglesia. Bendecimos, Señor, su nombre, damos gracias, Señor, por todo. Padre, en esta hora le pido, Señor, que usted use, Señor, nuestras vidas, Señor, junto, Señor, a la pastora Claudia, Señor, y mi vida, Señor Padre, para hacer, Señor, vasos de barro delante de usted. Amén. Y que usted, Señor, nos guíe, nos llene, Señor Padre, con su gloria, con su guianza, con su sabiduría, Padre, para exaltarle, Señor, a usted en todo. Gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Sí, Señor, amén. Amén, Gracias, hermanos. Señor, amén. Que el Señor les bendiga Sí, en esta tarde. Amén. Damos gracias al Señor. Y nosotros estábamos, ¿cierto, pastora?, en el libro de Apocalipsis. Sí, amén. Y lo primero que nosotros tenemos que comprender, hermano, nosotros en la reunión anterior, ¿cierto?, hicimos el final destino, ¿cierto?, de lo que era el establecimiento del gobierno de Dios, el cumplimiento de la profecía, ¿cierto?, que Dios le da a la reina Nabucodonosor cuando él ve aquella visión de aquella estatua, ¿cierto?, que es cortada, aquella piedra no por mano de hombre, que es, ¿cierto?, la piedra que es Jesucristo, que rompe, ¿cierto?, todos los gobiernos, y que estos gobiernos mundiales, ¿cierto?, y que viene a establecerse sobre la tierra el gobierno eterno de Dios. Analizamos, ¿cierto?, el periodo final, que es conocido como el periodo del milenio. Revisamos, ¿cierto?, Mateo 24, aquel tiempo, dice, ¿cierto?, cuando dice acerca de la segunda venida de Cristo. Analizamos, ¿cierto?, el contexto
de lo que significa cuando el Señor viene por su escogido. Analizamos, ¿cierto?, también el hecho de que Jesucristo, ¿cierto?, como en el libro de los Hechos, capítulo 1, ¿cierto?, cuando dice que los ángeles, los discípulos, perdón, se quedaron viendo como Jesús era tomado hacia el cielo, y aquellos ángeles le dijeron, el que habéis visto, ¿cierto?, subir de la misma forma descenderá. Y vimos, ¿cierto?, que ellos estaban viendo y sobre el mismo monte, ¿cierto?, el Señor descenderá para poner sobre sus pies, ¿cierto?, en aquel lugar, Señor, y ese monte se transformará en un valle. Amén. Porque será un momento, ¿cierto?, de aflicción, donde el pueblo de Israel estará siendo atacado, ¿cierto?, por los ejércitos del enemigo, pero el Señor vendrá, ¿cierto?, nuevamente en batalla, ¿cierto?, en victoria. Yo escuché algo que me dejó pensando, pastora, lo encontré importante. Cuando los reyes, pastora, visitaban en la ciudad, cuando el rey venía en son de paz, venía en un pollino. Y cuando el rey venía a la guerra, venía en un caballo blanco. Amén, gloria al Señor. Ahí donde también podemos ver el testimonio con claridad. Uno empieza a comprender, Jesús entró en un pollino porque venía a traer paz. Ella venía a traer la paz, venía a morir a la cruz. Claro. O sea, Jesús entró a reconciliar como rey. El mundo, claro. Yo no decía, ¿por qué en un pollino? ¿Por qué el Señor entró en un buen punto, pastor. ¿Por qué no entró, dije yo, en un caballo? En un caballo, claro. Y no, o sea, eso, lo que pasa es que hay muchas cosas que nosotros ignoramos, exactamente. Y vemos, ¿cierto?, que, claro, los reyes cuando ellos iban en son de paz, los reyes entraban en la ciudad en un pollino. Ellos miraban cómo viene el rey a visitar las tierras. ¿Viene en un pollino o viene en su cabalgadura? Entonces, cuando ellos veían que venía en su cabalgadura, todos se arrancaban porque sabían que venía venía en son de guerra. Por eso vemos nosotros, ¿cierto?, en Apocalipsis, cuando vemos, ¿cierto?, que ya lo vimos esto, ¿cierto?, en Apocalipsis 19:11, ¿cierto?, así bien cortito, dice el jinete del caballo blanco. Sí, amén. ¿Cierto? Y ahí vemos, ¿cierto?, que justamente dice, entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eso, ¿cierto?, ya nosotros todos lo vimos, está en la semana pasada, así ¿cierto? Y quedamos nosotros de poder analizar en mayor profundidad acerca de lo que significa el sistema babilónico. En eso quedamos nosotros de acuerdo para poder revisar. Ahora hay que comprender que esto es como cuando uno ve, ¿cierto?, nosotros vimos como el final de esa parte, digámoslo así, como el final y el cumplimiento de Daniel, de las 70 semanas, o sea, como el periodo, ¿cierto?, de los 7 años, sí, y como nosotros, ¿qué podemos ver? Que ahí se cumple el periodo final. Entonces, ahora para que se comprenda, nosotros tenemos que devolvernos, pastor, un poquito, ¿ya? Y aquí tenemos que tener presente algunas cosas en función de lo que la palabra de Dios menciona. Tenemos que tener presente y recordar. Por ejemplo, ¿recordar qué cosa? Recordar, ¿cierto?, lo que habla Dios acerca ¿cierto?, de las dos bestias de Apocalipsis 13. O sea, téngalo presente, porque vamos ahora a devolvernos un poquito. Sí, amén. ¿Cierto? Teníamos la primera bestia, que, que es el anticristo. Sí, amén. ¿Cierto? Que aquel, ¿cierto?, que es levantado por el espíritu mismo, ¿cierto?, de Satanás. Tenemos la segunda bestia, que es el falso profeta. ¿Cierto? Porque aquí en lo que vamos a leer en Apocalipsis 17 lo vuelve a mencionar. Y aquí lo está mencionando porque hay que considerar que está mucho antes de lo que ya nosotros vimos la semana pasada. Para que los hermanos, yo estoy dando esta explicación. Un resumen. Y para que los hermanos no se confundan. Porque decir, oye, pero pastor, si la semana pasada vimos, ¿cierto?, la victoria en la ¿cómo se llama?, en la batalla de Armagedón, y por qué estamos, no, porque ahora nosotros retrocedimos para ver estos capítulos que son importantes. Amén. Porque aquí hay algo que Dios habla en Apocalipsis 17 y 18, pastora. Nosotros encontramos de parte de Dios algo que ha estado, digamos, por parte de Satanás. Siempre Satanás ha estado tratando de establecer, pastora, desde la caída de Adán y Eva. Satanás ha tratado de establecer un sistema, por supuesto, religioso, para sacar la fe de la humanidad, del Dios verdadero. Amén. O sea, uno dice, ¿por qué Dios habla de la gran ramera? ¿Por qué Dios habla de la ciudad, ¿cierto?, de la caída de Babilonia? Y por otro lado, Satanás también le ha conferido, entre comillas, al hombre
un sistema de poder, sí, amén, de gobierno, un sistema cómo se han establecido, cómo se están establecido, pastora, los gobiernos. ¿Sabe cómo se han establecido? Por las economías. O sea, Satanás se ha encargado de, ¿cierto? En un principio, los reyes, ¿cierto? Ellos comercializaron, ¿cierto? Y hicieron, la economía en un principio fue muy, entre comillas, simple, porque estaba, ¿cierto? Toda la agricultura, pero después también está el desarrollo de las matemáticas, y comienza, ¿cierto? También la estrategia militar, pero todo esto es un sistema que es el sistema babilónico, un sistema que impera en el mundo. Nosotros vimos, pastora, yo no sé cómo escribir todo esto cuando tenga que empezar a escribirlo, porque ha sido mucho material. Sí, porque nosotros, pastora, vimos, ¿cierto?, que en el milenio, ¿cierto?, que en el principio del gobierno de Dios, vimos por la Escritura, de que dice, ¿cierto?, una de las cosas que dice que las naciones ya no se prepararán más para la guerra, sí. Que cierto que ya las armas serán transformadas en arado. Sí. ¿Por qué? Para apacentar. ¿Por qué? Porque las guerras, precisamente, pastora, que las guerras no han sido traídas por Dios. No, nunca. O sea, uno tiene que entender que las guerras son traídas por el hombre, claro. Porque las guerras, ¿contra quién son? Contra el mismo hombre. Sí. O sea, si nosotros miramos la historia, ¿cierto? Vemos que Satanás, por un lado, ha establecido su estrategia diabólica durante todos estos siglos, pastora. Ha estado en dos pilares fundamentales, en la religión y en la economía, o en los gobiernos. Por eso vemos que durante el gobierno, ¿cierto?, del anticristo, él pone una restricción para que las personas no puedan ir ni al supermercado, ni a comprar, ni a vender, ni a hacer nada, porque él toma el control económico de la humanidad completa y les ordena ponerse una marca, ¿cierto?, en la frente o en su mano derecha porque ya Satanás ya tiene el control de lo que es la parte del sistema, digamos, de la economía babilónica que está establecido, y yo siempre lo dije, detrás de los bancos está sentado Satanás. Sí, pues claro que sí. Pues si no lea la letra chica, usted va a entender, mi hermano, donde dice máxima tasa convencional. Usted cuando saque un crédito, pues, piénselo bien y nunca, por favor, se atrase en lo menos posible, porque hay una cosa que se llama la tasa máxima convencional, que digo, detrás de eso está sentado el diablo. Bueno, no voy a hablar de economía porque para no desviarme, porque no se me quede dormido nadie, pero ahí hay un sistema diabólico. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Es que en el gobierno del milenio es un gobierno de Cristo. Entonces, ese gobierno del milenio, pastora, va a ser completamente diferente al gobierno que nosotros hoy día conocemos, al gobierno mundial, a cómo impera, cómo funciona el sistema. Como hoy día nosotros somos, ¿cierto? Por eso Dios dice que la iglesia y el evangelio es una luz al mundo. Por eso lo llama que somos la sal del mundo. Sí, y la luz del mundo también. ¿Por qué razón? Porque nosotros, ¿cierto? Dios nos puso en medio de un sistema que hoy, el sistema que impera hoy día, no es el sistema del Señor. O sea, nosotros vemos que el reino de los cielos, dice, se ha acercado, pero todavía estamos nosotros bajo un sistema babilónico. Estamos bajo un sistema que es el sistema que el mundo tiene, para que las personas vivan también, por supuesto, afanadas, vivan aceleradas, vivan pensando, ¿cierto?, en el mañana, y en el materialismo, en el temor de cómo vivir también. Y en el materialismo. Sí, por supuesto. Porque hay personas que, por ejemplo, los afanes de la vida. Si vemos el sistema babilónico, en el fondo, ¿qué es lo que lleva? Primeramente, a que las personas nunca estén conformes con lo que tienen. O sea, es una cosa que, por ejemplo, de repente uno dice, hay personas, yo no, por favor, que nadie se haga sentir aludido, ofendido, ni criticado, ni pensado, ni por esto, ni por lo otro. Pero no hay personas que tienen una propiedad, pero no están conformes con tener una propiedad, sino quieren tener dos, quieren tener tres, quieren tener cuatro, y nunca están conformes, porque el sistema, de alguna forma, ¿cierto?, hace que las personas siempre estén pensando en cosas que el diablo quiere distraerlo y no buscar lo que es del Señor. Claro. Entonces, en este sistema que hoy impera, tanto lo que es económico, lo que religioso. Es el poder y la parte religiosa, que es muy fuerte, o sea, porque hoy día nosotros vemos que la religiosidad es que Dios dedica 2 capítulos, pastora, especialmente, y dentro de lo que nosotros leímos acerca de las copas de la ira, vemos, ¿cierto?, que Dios preparó también una copa especialmente, ¿cierto?, para juzgar, ¿cierto?, precisamente
lo que fue, lo que fue, porque para Dios ya esta historia... Sí, ya es pasado, claro. Ya, para Dios ya esto está hecho, pero ¿cómo Dios va a juzgar? Sí, amén. ¿Por qué Dios va a preparar algo especial? ¿Por qué razón? Porque este es un sistema que aunque nosotros no lo entendemos, porque ahora recién estamos comprendiendo. Sí, amén. O sea, nosotros de ahí vamos a ver unos videos y vamos a comprender de que lo que nosotros, por ejemplo, pastora, ¿usted fue alguna vez en la iglesia católica? Sí, pero pues por supuesto. Pues, si veníamos de allá. Y nos casamos en la iglesia católica con una pastora, ¿cierto? Sí, claro errados, perdidos, claro, extraviados. Pero lo hicimos. Pero lo hicimos porque pensábamos que era... Que estaba bien, que era lo correcto. Claro, como católicos sabíamos que era lo correcto, porque era lo único que conocíamos y no conocíamos del Evangelio. Exacto, y ahí donde vemos ¿por qué? Porque este engaño que Satanás ha hecho al mundo, Dios, por eso yo siempre le doy gracias y debemos darle gracias al Señor porque Él nos sacó, nos arrancó de este sistema, nosotros estábamos metidos en el sistema. Tiene mucha, el catolicismo, entre comillas, tiene mucho ritual. Y paganismo. Claro, pero es que a la gente le gusta, pastora, practicar los rituales. Sí, los rituales. Porque los rituales, ¿qué es lo que Satanás hace a través del ritualismo? Hace que las personas puedan descargar su problema de conciencia acerca del pecado. Pero no se arrepienten y no cambian. Porque vemos, ¿cierto?, primeramente, de que la religiosidad hace que las personas, por ejemplo, a través de un ritual, ellos puedan hacer una peregrinación, como la que gracias a Dios está no suspendida. Se va a hacer, claro. Este año va a estar suspendida la peregrinación. Claro. Y las personas, ¿cierto?, dicen una vez al año, yo también fui, y claro, pero algunos buscando al Señor y otros, ¿cierto?, dice peregrinándose, me pongo a cuentas con Dios. Claro. Y eso ni siquiera, lo más triste, que ni siquiera Dios lo recibe, porque forma parte del sistema babilónico, forma parte del sistema religioso del mundo. Y por supuesto que ahí vemos, y porque vamos a leer, ¿cierto?, como dice, condenación, dice, de la gran ramera. ¿Qué es lo que podemos entender, pastora, de una gran ramera? Que es una prostituta. Sí. ¿Cierto? Es una prostituta. Entonces, ¿por qué podríamos decir, ahí vamos a ver después unos videos muy clarificatorios, ¿por qué, pastora, podríamos nosotros decir que Dios trata a la Iglesia Católica como gran ramera? Porque es la madre de todas las religiones. Y además porque ella, en este caso, ¿cierto?, el catolicismo, ¿qué es lo que ha hecho? Ella, por ejemplo, no tiene problema el catolicismo de si por ejemplo, en Brasil se practican, por ejemplo... el exorcismo o algún ritual claro, exactamente. Algún ritual el vudú. Claro. ¿Cierto? Que son prácticas... Claro, eso ¿cómo se llama? En este país que llegaron muchos haitianos, en Haití justamente se practica su cultura. Su primera religión es justamente el vudú. El vudú, en Haití. No es otra religión. No, es la religión más importante. Sí, la más importante. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen? Mezclaron todo, porque entonces, todo les servía. Se prostituye, por eso se prostituye, porque dependiendo, ¿cierto?, el imperio, digamos así, el imperio del Vaticano, que es un imperio del Vaticano, no tiene ningún problema en aceptar el vudú de los haitianos, las prácticas de brujería de Brasil, para incorporarlas, ¿cierto?, en el norte mismo de nuestro propio país. La fiesta de la tirana. Exactamente. Usted puede ver el paganismo, o sea, una adoración a los demonios. Es algo que uno dice, pero ¿cómo la gente no lo puede ver? Lo que pasa es que Satanás es muy astuto porque el sistema, este sistema de la gran ramera, tiene columnas también, como por ejemplo, no, si esto es cultura, esto es tradición, esto es parte de nuestros ancestros, nosotros no podemos desecharlo, esto es parte de nuestra historia. Entonces él dice, pero ¿qué es lo que vemos nosotros en el Evangelio? Que el Evangelio es un mensaje que viene de fuera de la tierra. El Evangelio, pastora, no se mezcla con nada. No, el Evangelio que lo que Jesucristo hizo por nosotros, el único, como Dios dice en un principio, que la única, entre comillas, evidencia que tenemos del Evangelio es el pacto que Dios hace con Israel. Amén. Porque aquel corderito, ¿cierto?, que Dios le da la indicación al pueblo de Israel, viene a ser Jesucristo, ¿cierto? El cordero, ¿cierto?, inmolado. Y lo único que nosotros encontramos, se fue para adentro a hacer maldad, así que vayan a mirar, el gatito. En lo único que nosotros encontramos, ¿cierto?, por parte de Dios, algo en la tierra, fue lo que Dios le muestra al pueblo de Israel. Sí, lo que Dios le muestra, ¿cierto?, corríjame cuando me equivoco,
a Moisés, ¿cierto? Cuando lo lleva al El monte, monte, ¿cierto? sí. Y le muestra, uno dice, Moisés bajó con unos planos, bajó ahí con un notebook. No, pues No, claro no, que pero no. estoy diciendo, ¿por qué? Sí, Porque Dios, ¿qué le mostró? Dios le mostró, mostró, Dios le mostró su tabernáculo. sí, Dios mostró el tabernáculo el donde él arca de, moraba, claro, y Dios, por supuesto, que le puso ahí, sí, le todo, cargó para que él hiciera el claro, tabernáculo claro, que iba a estar con el pueblo con de las Israel. medidas, con los materiales, Claro, y ahí sí, esa es la primera sí, evidencia que nosotros encontramos por voluntad de Dios, de lo que es de mm, Dios aquí en la tierra. Eso es lo que yo quiero hacer hincapié. O sea, la salvación, les guste o no les guste, la salvación viene de Israel. así es, Y el amén. tabernáculo que se construye, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel está Mm, peregrinando en el desierto, es el tabernáculo que Dios le muestra, sí, ¿cierto? A Moisés, y con todo, ¿cierto? En las instrucciones, mm, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo único verdadero que es de Dios en la tierra. mm, Y lo que el sistema babilónico levanta es algo que viene, ¿cierto?, a tomar el nombre de Dios, sí, amén. pero que no lleva el nombre de No, Dios. pues, Porque una vez más lo digo, esta gran ramera se ha prostituido, ¿cierto?, con también todas las con los religiones, poderes, y sí, no solamente con las religiones, pastora, sino que con los estados, sí, con los poderes militares. Como vimos, ¿cierto?, en el video de la semana pasada, en el último video, vimos, ¿cierto?, como está, ¿cierto?, ahí apoyando a Hitler. Hitler se considera mm, un buen católico. Y yo lo siento de verdad por aquellas personas que que... son católicas. Pero Dios es bueno, Sí, pastora, porque amén. nosotros amábamos a Dios y Dios nos sacó de allí. Sí, Dios amén. abrió nuestros ojos. Y ahí es donde entonces vamos a leer los primeros, pastora, los primeros ciertos versículos de Apocalipsis 17:5, para poder después ir a ver un fundamento, ¿cierto?, por la palabra del Señor. Condenación de la gran ramera. Dice 17, 1, del 1 al 5. condenación de la gran ramera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual ha fornicado. Los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán el viento, la bestia que era y no es y será. Este lo vamos a bajar, ¿cierto? Dice, se asombrarán, ¿cierto?, viendo la bestia que era y no es y será. Sí, Entonces, amén. lo primero, ¿cierto?, que vemos de parte del Señor, dice, acerca de que Dios toma una sentencia, dice, envía un ángel específicamente que tenía las 7 copas, Sí, amén. ¿cierto? Y esa copa, ¿cierto?, es porque hay una de las copas, ¿cierto?, que Dios dice en Apocalipsis justamente 16-19, dice, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Sí, O sea, Dios está diciendo, ¿cierto?, que tiene algo preparado específicamente especialmente para para ella. este sistema, ¿cierto?, que es obviamente del diablo. Y vemos, ¿cierto?, aquello que primero, lo primero, pastora, que impresionante de parte de Dios, es que Dios no dejará nada sin juzgar. Así es, O sea, amén. lo que nosotros a veces pensamos,
que lo va a pasar por alto, no va a ocurrir. No, mire, Dios no dejará pasar ni los detalles más pequeños de nuestra Así vida, es, amén. ni dejará pasar las cosas más grandes que el enemigo o el sistema haya hecho. Sí, amén. Y por supuesto que a lo que habla, ¿cierto?, acerca de la fornicación con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra, ¿cierto?, se han embriagado con el vino, ¿cierto?, de su fornicación, es lo que nosotros hablamos acerca de cómo, ¿cierto?, la iglesia ha apoyado, ¿cierto?, por los intereses, ¿cierto?, de este sistema del mundo. Y vemos, ¿cierto?, vamos a ver después qué significa cuando dice, me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, Sí, ¿qué es lo que está amén. mostrando? Nosotros hablamos acerca de lo que es la blasfemia. Sí. ¿Qué bestia es esta? Esta bestia es la misma bestia, pastora, de Apocalipsis. Y de hecho aquí mismo abajito dice Apocalipsis 13:1. O sea, vemos que en un principio, pastora, la bestia va a usar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, ellos piensan, esta gran ramera... Sí, que va a ser la única religión. Porque vemos, ¿cierto?, que Satanás después va a perseguir. Sí, después a la misma ramera la va a perseguir. Exacto. ¿Por qué razón, pastora? Porque Satanás primero va a utilizar esta gran ramera, la ha utilizado durante todos estos años, pero después, cuando sabemos, ¿cierto?, que aparece la bestia de Apocalipsis, el segundo personaje que aparece es el profeta, este falso profeta. Sí, ¿Y qué es lo que hace el falso profeta? Ya no va a llevar la adoración a la Iglesia Católica, sino que Satanás va a llevar la adoración a través de este falso profeta a sí mismo. Así es. Entonces la gran ramera también va a ser perseguida. Sí, amén. Y ellos no lo pensaban. Por eso vemos, ¿cierto?, aquí que esta mujer está sentada sobre una bestia escarlata. Eso de escarlata, pastor, es el color muy importante, porque vamos a ver quiénes son los únicos que se pueden vestir de escarlata. Amén. ¿Cierto? Dice, esta bestia estaba llena de nombres de blasfemia. Nosotros, ¿cierto?, sabemos que todos esos nombres son los nombres que buscan difamar el nombre de Dios. 7 cabezas y 10 cuernos, que es la misma bestia, ¿cierto?, que vemos en Daniel, amén, la misma bestia que vemos en Apocalipsis 13:1. Y por eso, ¿cierto?, dice un poquito más abajo, me voy a saltar un poquito, cuando dice, ¿cierto?, dice en el versículo 8, dice, la bestia que has visto era. Y no es. O sea, era es pasado. Sí. Dice, y no es. Y dice, y está para subir del abismo. O sea, aquí podemos comprender que está refiriéndose, ¿cierto? Algo están escribiendo ahí. Está refiriéndose, pastora, que dice que la bestia, ¿cierto?, dice que era y no es y está para subir. Está hablando justamente del momento, pastora, en que la bestia esta va a salir para darle vida al hijo de perdición, para transformar a este anticristo en el hijo mismo de Satanás. Y eso ocurre, ¿cierto?, en la mitad de la semana de Daniel. Por eso aquí nosotros estamos viendo, dice que la bestia que era y no es, y está para subir del abismo e ir, ¿cierto?, a perdición. Y los moradores, ¿cierto?, de la tierra, cuyos nombres están escritos de la fundación del mundo, el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, ¿por qué razón? Porque está mencionando de que hasta ese momento esta gran ramera estaba como sentada arriba de la bestia. Pero esta bestia se va a levantar en contra de ella, de la gran ramera, y por supuesto que Dios va a traer el juicio. Por supuesto. Entonces vemos, ¿cierto? Y aquí hay algo muy importante, pastor, dice, para que los hermanos después cuando veamos el video lo tengan presente, dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominación y de la inmundicia de su fornicación. El símbolo, pastora, dentro de los muchos símbolos que tiene, este símbolo del cáliz de oro, ese cáliz de oro, pastora, es un símbolo de una práctica, pastora, muy antigua, porque nosotros tenemos que comprender ahora que lo que vamos a ver, vamos a retroceder un poquitito, para ver cuál es el origen del sistema babilónico. Vamos a ver que que es impresionante, que dentro de los muchos símbolos, rituales, elementos que tiene el catolicismo, tienen un origen. Y para eso, pastora, vamos a tener que ir al libro de Génesis, para poder nosotros comprender. Vamos a ir, hermanos, quiero que usted vaya con nosotros, ¿cierto? Dice en el versículo 5, decía, y tiene en su nombre escrito un misterio, Babilonia la Grande. Y ese es lo que tenía expuesto, ¿cierto? Génesis 10. Vamos a leer, ¿cierto? De Génesis 10,
pastor, a ver que pueda leer. Y vamos a leer versículo del Génesis 10, del 1 al Génesis, 12, para poder terminar ahí. el Génesis 10, Del 1 al 12, ya, porque es cierto, aquí estamos en el principio, el libro de claro, Génesis, sí, ¿cierto? los descendientes de los hijos de Noé. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magot, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togamar. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitín y Donanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a su familia en sus naciones. Los hijos de Can, Cus, Mizraim, Fud y Canaán, y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabata, Rama, Sateca, y los hijos de Rama y Seba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrón, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrón, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth y Calat, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Misrán engendró a Ludín, a Anamín, a Leabín y Nafutnin, a Pastrucín y a Caslujín, de donde salieron los filisteos, y a Castorrim. Hasta ahí, pastora. ¿Cierto? Aquí nosotros tenemos, primeramente dice, las generaciones, ¿cierto?, de los hijos de Noé. Sí. Tenemos, ¿cierto? ¿Cuántos hijos tuvo Noé? 3. Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Sí, amén. Y vemos, ¿cierto?, que uno de los hijos de Noé fue perverso. Sí. Fue perverso. Sí. Y justamente, ¿cierto?, donde dice en la embriaguez de Noé, sí, vemos, ¿cierto?, que uno, a veces esto es medio fuerte lo sí, que vamos a hablar. Sí. Pero dice, lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, embriaguez de Noé. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Dice, Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. O sea, aquí todavía no existía absolutamente nada. Porque estaba Dios en cero de nuevo en la tierra. Dios había traído el diluvio, había dado un reset nuevamente a la humanidad. Así es. Pero vemos que dentro de todo siempre está un Caín. Siempre está un Cam. Claro. Porque ahí está la raíz, ¿cierto? De la maldad. De la maldad. O sea, un Caín, claro. un Cam. Claro. Y dice, después comenzó Noé, ¿cierto?, a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y ya estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vuelto su rostro, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo del siervo será sus hermanos. Dijo, más bendito por Jehová, mi Dios, sea Sem y sea Canaán su siervo. Y engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. ¿Por qué es tan importante que ese detalle? Primeramente, ¿cierto? Porque aquí vemos después, dice, los descendientes de los hijos de Noé. Sí. No hay nada, hermanos, que por parte de Dios esté de más. Así es. Vemos, ¿cierto?, que Cam tuvo los hijos de Cam, los hijos de Jafet, de Gomer. Los hijos de Cam fueron Cus, Mizraim, Fud y Canaán, ¿cierto? Así y es. Los hijos de Cus fueron Seba, Avila, Sapta, Rama y Sapteca. Y los hijos, ¿cierto?, de Rama fueron Seba y Sedán. Y Dedán. Y Dedán.
Y Cus, dice, engendró a Nimrod. Sí. O sea, pues si nosotros miramos las generaciones, Claro. tendríamos Cam, Sí. Cus y Nimrod. Sí. O sea, podríamos decir entonces que Nimrod vendría siendo el El tataranieto tataranieto de Noé. claro, De Noé. de El Noé, tataranieto de Noé claro, y el nieto de de Cam. Cam. Y sabemos, ¿cierto?, que lo que Cam hizo, como le decía yo, fue algo perverso hacia su Sí. padre. Amén. Y hay distintas explicaciones que... Sí, de hecho hay comentaristas que han estudiado justamente ese suceso. ¿Y por qué? Usted se preguntará, ¿por qué Noé puso una maldición? Sí. Porque maldijo a su hijo y maldijo por el actuar que tuvo. Usted dice, pero ¿cómo si él lo vio y le fue a contar a sus hermanos? Lo que pasa que en el detalle de esa situación es que justamente Can lo estaba observando y lo estaba viendo con otros ojos a su padre, de una forma más perversa o depravada, por decirlo así. Sí. Es fuerte, hermano. Entonces, mientras que sus otros dos hijos, muy respetuosamente, caminaron mirando, poniendo su espalda hacia él, Claro. y llevando su ropa y ellos cubriendo su rostro para no ver la desnudez de su padre. Y obviamente que cuando se despertó Noé, porque Noé cometió también un grave error, se embriagó, algo que no debía haber hecho, embriagarse. ¿Y qué es lo que aconteció? Que esto trajo una raíz de maldad. Una maldición, el cual ellos iban a ser siervos de sus hermanos. Y esto aquí se viene a representar esa semilla de maldad, pastor, Sí. a través de este tataranieto. Exactamente. Y aquí, ¿qué es lo que es cierto? Vemos en Nimrod. Dice, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod, ese nombre usted ahí téngalo presente, dice que él fue el comienzo, y fue el comienzo, dice, de su reino Babel. El Nimrod fue quien comenzó el reino Torre de Babel. Y de ahí vamos a la Torre de Babel, Sí. pero todavía no, no se vaya. Pero Nimrod, ¿cierto? Dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Se dice que este vigoroso cazador delante de Jehová no cazaba animales. Como venía de la perversión de su abuelo, Cam, ¿cierto? De su padre Cus, Nimrod era un cazador que cazaba hombres. Él cazaba seres humanos. Era una persona violenta, perversa, y él fue el que, lamentablemente, uno dice, esta es la herencia de lo que produce Adán y Eva. Claro, exacto. O sea, en toda generación va a haber un Caín, va a haber un Nimrod, y en nuestra generación, obviamente que se han multiplicado los Caínes, se han multiplicado los Nimrod, pero es la herencia, ¿cierto?, de aquellos que van a estar. Uno dice, ¿cómo hasta el día de hoy, hasta el siglo XXI, van a haber personas que van a apoyar a Satanás? Sí, los van a ver. Claro. Porque van a estar los Caínes, los Nimrod, los que están en contra de Dios. Así y es. con su perversión. ¿Cómo hay gente, dice usted, o piensa que va en contra de las leyes de Dios? ¿Cómo hay personas que están en contra del matrimonio que Dios ha establecido? Y usted entonces empieza... Y no quieren aceptar, pastor, también en la forma en que nacieron. Exactamente. ¿Por qué? Porque viene en el corazón. Claro. De esto, que igual que de lo que hizo Cam, fue horrible lo que hizo su padre, y vemos, ¿cierto?, también como Nimrod. Entonces, y una cosa, pastor, que quiero agregar, todas estas personas, todos los que tienen un pensamiento liberal, de trans, de homosexuales, de todo esto, no se van en contra de la iglesia evangélica, se van en contra de Dios, porque Dios lo estableció de esta forma y no hay quien pueda cambiar lo que Dios puso, porque si no podría haber hecho dos Adán o sencillamente haber procreado de otra forma, pero la palabra es claramente, puso un hombre primero y después vino la mujer, y la mujer fue tomada de la costilla del varón para mostrar Dios que lo hizo carne de su carne y hueso de su hueso, o sea, en una unión tan fuerte, pastor, que no es como los animalitos, porque Dios se dio el trabajo en Adán y Eva en hacer algo más unido, más fuerte que los mismos animalitos. Entonces, y lamentablemente Satanás engaña a la mujer
Y viene todo este desastre que hoy día nosotros podemos leer y darnos cuenta que de ahí viene una raíz malvada, una raíz Exacto. perversa que Hasta el día de está hoy. en contra de Dios, está en contra. Exacto. Si nosotros vemos lo que estamos estudiando, es el inicio del reino babilónico. Este es el inicio de la gran ramera. Este es el inicio del imperio babilónico. Este es el inicio de la ciudad Sí. babilónica. Porque dice claramente, dice, y fue el comienzo de su Su reino. o sea, hizo O sea, un reino. este hombre Su propio emergió reino, y claro. Satanás obviamente lo dotó de ciertas facultades, Sí, porque en lo que la historia de Nimrod, él tomó una mujer como esposa que se llamaba Semiramis, y esta mujer Semiramis, que uno, como puede ser tan increíble, pero esta mujer Semiramis dice que ella obviamente tuvo un hijo sí. con Nimrod, y Nimrod murió, este hombre, este rey murió, y el hijo de Semiramis, que ella da a entender de que su hijo, Fue encarnado. la reencarnación de Nimrod, del hombre que había establecido la ciudad, y después Semiramis, ella toma como esposo a su hijo. Es así de perversa, usted ve el sistema babilónico perverso, porque aquí comienza. Yo no voy a hablar de historia de la humanidad, Claro. pastora, pero hay que entender que nosotros vemos, ¿cierto? Para poder comprender, aquí se inicia el sistema diabólico, el reino, el reino babilónico, aquí comienza el reino babilónico, en lo que es la economía, en lo que es la idolatría, en lo que son las prácticas y en todo lo que ellos hacen. Y el imperio babilónico, pastor, está dividido en dos grandes partes, que es la que estamos viendo nosotros, que es la parte más antigua, ¿cierto? Y el imperio neobabilónico, que es el imperio neobabilónico, para entender un poquito, es el de los caldeos, del imperio de Nabucodonosor. Claro, Ese de lo babilónico, claro. Claro, pero ahí ya está plasmado, ¿cierto? Sí. El imperio. La parte de, justamente de acá de Nimrod, o sea, viene con todo. Es la continuidad. Entonces, claro. Y de hecho, pastores, mire, leamos por favor acerca de la torre, ahora se llama, ¿cómo se llama la torre? De Babel. La torre de Babel. Claro. Porque ¿dónde la edificaron entonces? En Babilonia. Claro. ¿Y sabe, pastores, qué significa Babel? Puerta de Dios. Porque ellos querían llegar. Claro. ¿Y quién querían desafiar a Dios, querían alcanzarlo? O sea, ¿quién habrá instigado en el corazón de Nimrod y de su reino para levantar esta torre de Babel? Satanás mismo. Satanás, porque Satanás dijo, voy a construir una torre para que llegue hasta arriba. Además que Satanás, como que siempre quiso ser Dios, él siempre ha jugado con el mismo pensamiento, inculcarlo en los hombres, de que ellos también son Dios. Por eso, ahí viene la rebelión en contra de Dios, porque le dice, no, si tú también puedes ser Dios. Pero es el sueño que siempre ha querido Satanás y que nunca lo va a poder hacer por causa de que él fue creado. Él no es Dios. Para que quede bien claro, pastor. Sí, lea por favor la Torre de Babel 11, porque esto mismo representa el sistema que hay. Claro. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Qué tremendo, hermano, ¿sabe? Yo quiero solamente hacer un comentario, pastor. Qué increíble, porque imagínense, hablaban todos el mismo idioma, hoy día no tendríamos ningún problema de entendernos los unos con los otros y no estar tratando de aprender un idioma, un inglés. Chino mandarín. Claro, chino mandarín, como dice el pastor. Chino solamente es chino. Y tendríamos a lo mejor algo parecido, yo creo que iguales. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros somos latinoamericanos, podemos entendernos algunas palabras, pero si se da cuenta, pastor, nos alejamos. Brasil hablan muy distinto, aunque hablan un poco en español, pero muy distinto a como nosotros hablamos. Entonces, ahí usted se puede dar cuenta, pero aquí está la respuesta a lo que ocurrió. Entonces dice, tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo,
y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han de pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí lo esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué podría aplicar, pastora, de la Torre de Babel? Que era un desafío que ellos se habían impuesto en trabajar supuestamente todo en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, pero no con el deseo de agradar a Dios. Eso fue lo más tremendo. ¿Usted cree que si hubiera sido para agradar a Dios, Dios hubiera hecho confundir sus lenguas y esparcirlo? No, porque era en el fondo desafiar a Dios de que ellos podían hacer algo con sus propias manos, porque primero la inteligencia, como ya habían comido del fruto del bien y del mal, ya tenían un conocimiento en el cual, ¿qué es lo que ocurrió? Que ellos podían en ese momento hacer ladrillos. Mire, imagínense de dónde sacaron la idea de hacer ladrillos, coserlos y a la vez ponerle asfalto para producir una torre que no fuera una torre débil, pastor, porque imagínense una torre gigante. Y en esos tiempos no estaban las grúas, ni el concreto, ni nada de esas cosas. Pero como bien decía usted, tienen que haber esclavizado a mucha gente. Sí. Y como ellos eran los que tenían que trabajar, no eran los reyes. Ellos eran esforzados para levantar grandes piedras y todo eso, y ladrillo, y hacer esta torre para poder desafiar a Dios, como siempre lo ha hecho el enemigo, junto al hombre. En este mismo tiempo, pastor, también están desafiando a Dios. Amén. Con esas leyes de aborto, con esas leyes de matrimonios igualitarios, están desafiando, Sí. lo están desafiando constantemente al Señor, provocándolo a enojo. Amén. Y es lo que dice usted, pastora, primero entendiendo lo siguiente. Cuando dice, y se dijeron uno a otro, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, ahí hay una revelación de algo diferente. Exacto. Que el hombre no sabía hacer. No, pues no lo sabía. Y vemos, ¿cierto?, una intervención que para ese tiempo era algo, un material nuevo, claro, algo tecnológico, claro, algo... Y esa inteligencia, pastor, se la tiene que haber dado el diablo. Obviamente. El diablo, porque el hombre no se le iba a ocurrir así como muchas ideas que hoy día están saliendo de parte del enemigo. Está influyendo en los pensamientos de las personas. Porque si nosotros miramos la Torre de Babel, tenía un propósito. Claro. La Torre de Babel dice, cuya cúspide llegue al cielo. La pregunta es, ¿quién salió del cielo? El Señor. No, y aparte, ¿quién fue expulsado? Digamos, ¿quién fue expulsado del cielo? Pues Satanás, pues claro que sí. Y el hombre, si no tenía conocimiento del cielo, ¿por qué quería llegar al cielo? Porque tenía un conocimiento diabólico que fue puesto por el enemigo, así como el diablo le habló directamente, en este caso a Eva, ahora el diablo empezó a hablar a una generación ahí fuertemente en los pensamientos y dirigiéndolos. O sea, ahí vemos la intervención en la estructura de los cimientos del modelo babilónico a Satanás mismo. Claro. Porque Satanás puso primeramente, yo pienso, al igual que usted, después vamos a ver que en la práctica de la gran ramera, las imágenes, ¿cierto?, de Baphomet, que es un cuerpo de hombre con una cabeza, ¿cierto?, de animal, cómo ellos empiezan a hacer las adoraciones de Baphomet, y después vamos a ver cómo la gran ramera, hasta el día de hoy, no sé si se alcanzan en los videos, ellos mismos en el Vaticano pusieron una imagen de Baphomet en uno de los mismos lugares que estaba muy escondido, pero hay algunos videos que incluso yo los vi que han sido borrados, algunos. Vemos, ¿cierto?, que en ese instante interviene Satanás mismo, sí, con esta Torre de Babel, claro, y le pone, ¿cierto?, al hombre el propósito de llegar al cielo, porque Satanás quería volver al cielo.
para donde que fue expulsado. exactamente, ¿para qué? Para levantar su propio trono. Exactamente, y estaba levantando ahí Mm. una columna, ¿cierto? Un obelisco, que ese lugar pastoral, yo me imagino que iba a ser, bueno, ya lo es, pero de otra forma, el centro de adoración satánica y diabólica más grande del mundo. Porque eso es lo que Satanás Claro que quería sí. hacer con esa torre. Ahora, Satanás lo ha logrado. Lo ha logrado. O sea, Satanás, a través, por eso nosotros tenemos que comprender que este es un sistema, que este sistema de la gran ramera, como le estábamos leyendo, y la ciudad babilónica es un sistema que desde el principio, o sea, uno dice cómo desde el principio, desde el Génesis mismo, Satanás ha logrado que se levante el centro de adoración diabólica hacia él más impresionante. Claro, Porque claro. esto estamos hablando en el tiempo antiguo. Así es. O sea, Dios en ese instante lo dividió. Pero ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que Satanás, a través del tiempo, él siempre ha logrado, pastora, a mí hay algo que siempre me llama la atención, que siempre Satanás ha logrado conseguir algo en el ser humano. ¿Sabe lo que es, pastora? Claro que sí. Es que el hombre tenga una unidad de propósito. Claro. Inherente de lo que cada uno de ellos piensa. Tengan como intereses propios. Porque la iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos una unidad de espíritu. Así es. Efesios, cierto, capítulo 4, si no me equivoco, dice, ser solícito en guardar la unidad del espíritu. Así es. Y nosotros estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ellos están unidos en un propósito. O sea, a Satanás le importa nada lo que las personas amen, lo que las personas crean, todo les sirve. Claro, porque está alejado de Dios. Entonces, como a él no le importa estar detrás de cualquier imagen, porque usted tiene que pensar, hermanos, que si, mire, el hombre llegó a la capacidad de crear algún tipo de dioses, fue todo, si usted los ve, son feos, son horrendos, son horribles. Y uno dice, ¿y cómo lo lograron en su mente? No, tiene que haber Satanás haber hecho aparecer cosas que les guió para que ellos terminaran idolatrando estas imágenes. Ha habido sobre la tierra, desde la caída de Adán y Eva, una manifestación diabólica a través de una aparición real de Satanás. Donde en lugares, por supuesto, ocultos, él ha manifestado desde el principio del tiempo. Hoy día no tiene para qué hacerlo, porque hoy día para eso tiene la internet, para eso tiene la televisión, para eso tiene todos los medios. ¿Y qué es lo que Satanás ha logrado hacer a través de las naciones? Es poner una unidad de propósito. Porque cada nación piensa lo que le interesa, pero Satanás dijo, bueno, voy a hacer lo mismo que la Torre de Babel. Voy a poner en ellos una unidad de propósito. ¿Y cuál es la unidad de propósito? Primero dice, no, hoy día no, es que tenemos que perpetuar al ser humano, tenemos que investigar genéticamente. Ya están las tijeras genéticas, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Entonces el hombre se ha puesto en una campaña de construir una nueva Torre de Babel, pero tecnológica. Claro. Porque él ha usado todo este tiempo a la humanidad para prepararse para una sola cosa, para ir en contra del cielo, para ir a enfrentar a Dios. Y lo que nosotros vamos a ver, y lo que leímos, ¿cierto?, la semana pasada, es nada más ni nada menos que una nueva Torre de Babel que Satanás quiere levantar, pero obviamente con una ofensiva mayor, por cuanto Satanás logra en el ser humano colocar una unidad de propósito. Y nosotros, la iglesia, y lo que el Señor ha traído a nosotros es una unidad de espíritu. Amén. O sea, esto un día a mí me quedó así, pero súper claro, porque muchas personas, pastoras, se pueden unir para hacer algo, pero cada uno de ellos puede pensar de una forma completamente diferente. Es como lo que pasa en la unión de los estados de los reinos, ¿cierto? Están unidos, pero no están con el mismo pensamiento. Exacto. O sea, tienen un pensamiento, una visión, pero cada uno tiene intereses diferentes. Tiene una unidad de propósito. Claro, pero no de unidad de espíritu. Entonces, ya hemos visto, pastor, un poco en Génesis, ¿cierto? 10 y 11, a este personaje Nimrod, hemos visto, ¿cierto?, que él comienza a establecer el reino babilónico. Claro. Conocemos por la historia cuando estudiamos, ¿cierto?, el capítulo de Daniel, el imperio neobabilónico a través, ¿cierto?, de los caldeos, cuando parte, ¿cierto?, Nabucodonosor como el primer gobierno mundial. Claro. Ahora comprendemos que ese gobierno babilónico mundial tuvo el neobabilónico viene del origen del imperio babilónico y viene del origen, por supuesto, de lo que significa. Entonces, cuando Dios habla, ¿cierto? Y muestra en Apocalipsis lo que estábamos leyendo, el nombre, ¿cierto? En Apocalipsis 17:5 dice,
y en su nombre, en su frente, perdón, dice un nombre escrito, un misterio, dice, Babilonia la Grande. Ahí está el nombre, o sea, ahí está el nombre. Bueno, dice, oye, pero es que esto no es muy claro, no, ahí lo está diciendo con nombre y apellido. Claro. Lo que pasa es que obviamente después el imperio babilónico pasó a ser, ¿cierto? El imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, que son ¿cierto? Los reinos mundiales que Dios permitió que Daniel viera, y la visión, ¿cierto? Que vio al final también Juan en el último gobierno mundial. La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea, porque ha sido, imagínense que esto lo que está aquí escrito con letras mayúsculas, claro. ¿Cierto? Entonces, ¿quién es esta gran ramera? Esta gran ramera es nada más ni nada menos la Iglesia Católica, y necesitamos colocar el video que se está preparando ahora mismo. Entonces, vamos a ver un primer video porque aquí usted va a ver que hay cosas, ¿cierto? Hay que tirar el sonidito para acá. Hay cosas que son muy antiguas, que están incorporadas, la adoración al sol. Viene, hoy dice el imperio romano, pero antes del imperio romano es el babilónico. Está ¿cómo se llama? La mitra, que es el gorro que tiene del sacerdote, del dios Bacón. Hay una serie de elementos, ¿cierto? Que vamos a ver cómo Satanás astutamente ha puesto a la madre, ¿cierto?, de la ramera a esta religión que tiene un inicio completamente babilónico. ¿Cómo rápido? ¿Me puedo poner grande o está bien ahí? Sí. Aquí vemos una fotografía de una rueda de carroza pagana diseñada para la adoración al dios Sol, la cual se encontraba en un templo pagano en Kararak, India, templo que estaba asociado con el ocultismo y la astrología. Ha sido sugerido que Segunda de Reyes 23:11 se refiere a este tipo de cosas. A la entrada de la casa del Señor, junto a la cámara de Natán Melech, el oficial que estaba en las dependencias, quitó los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol y prendió fuego a los carros del sol. Ahora veamos esta imagen aérea de la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Claramente se ve trazada en el suelo una imagen idéntica a la rueda con la forma del sol pagano. La siguiente foto es un artefacto descrito como una mesa de ofrendas de basalto con forma de pilar y el símbolo de Baal tallado en su costado. Este símbolo es un círculo con una cruz en el centro. Es una imagen simbólica que representa a Baal. Ahora, miremos más de cerca el centro de la rueda del sol que se encuentra en la Plaza de San Pedro en el Vaticano. Allí encontramos la misma figura en la base alrededor del obelisco. Este es el símbolo de Baal, el cual frecuentemente es representado en formas más simples, como las que vemos aquí. Muchas tradiciones paganas consideran a este símbolo como su símbolo principal, afirmando que transmite la energía de su diosa y que representa al sagrado planeta Tierra. De modo que a través de este símbolo ellos declaran el poder y la supremacía de la diosa Asera o Astarte. La Iglesia Católica ocasionalmente lo interpreta como su propio dominio sobre la tierra. El obelisco que se encuentra en el centro de este círculo es el característico símbolo fálico de Baal, el cual es mencionado en la Biblia numerosas veces. En hebreo, la palabra matzetzba significa algo estacionario. Por ejemplo, una columna o una piedra memorial, un ídolo o una fortaleza, un pilar o una imagen erguida. La palabra matzetzba es utilizada en los siguientes versículos. No rindas culto a los dioses de estas naciones, ni los sirvas de ninguna manera, ni imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Éxodo 23:24. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Asera. Éxodo 34:13. No se hagan ídolos, ni levanten en sus tierras imágenes talladas, ni columnas sagradas, ni piedras esculpidas para rendirles culto. Yo soy el Señor, su Dios. Levítico 26:1.
Lo que tienes que hacer es destruir sus altares paganos y hacer pedazos sus columnas sagradas, derribar sus postes dedicados a la diosa Acera y quemar sus ídolos. Deuteronomio 7:5. Destruye sus altares y destroza sus columnas sagradas. Quema los postes dedicados a la diosa Acera y derriba los ídolos tallados. Borra por completo el nombre de sus dioses. Deuteronomio 12:3. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Primera de Reyes 14:23. Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre. Por lo menos derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Segunda de Reyes 3:2. Y sacaron a rastras la columna sagrada que se usaba para rendir culto a Baal y la quemaron. Segunda de Reyes 10:26. Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público, y así quedó hasta el día de hoy. Segunda de Reyes 10:27. Quitó los altares extranjeros y los santuarios paganos, destruyó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Segunda de Crónicas 14:13. Cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Segundo libro de Crónicas 31:1. Derribará las columnas sagradas que están en el templo al sol, en Egipto, y reducirá a cenizas los templos de los dioses de Egipto. Jeremías 43:13. Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas para que nunca más adores la obra de tus propias manos. Miqueas 5:13. Otra palabra hebrea utilizada para referirse a las imágenes del sol es chamán, cuya definición, de acuerdo al diccionario de concordancia de Strong, es pilar del sol, ídolo, imagen. La palabra chamán se utiliza en los siguientes versículos. Ya no buscarán ayuda de sus ídolos, ni rendirán culto a lo que hicieron con sus propias manos. Nunca más se inclinarán ante los postes dedicados a la diosa Acera, ni rendirán culto en los santuarios paganos que construyeron. Isaías 17:8. El Señor lo hizo para purificar a Israel de su perversidad, para quitarle todo su pecado. Como resultado, todos los altares paganos serán reducidos a polvo. No quedará en pie ningún poste dedicado a la diosa Acera, ni ningún santuario pagano. Isaías 27:9. Y derribaron en su presencia los altares de los Baales. Destrozó los altares del incienso que estaban puestos en lo alto, encima de ellos. Despedazó también las aceras, las imágenes talladas y las imágenes fundidas, y las redujo a polvo, y lo esparció sobre las sepulturas de los que les habían ofrecido sacrificios. Segunda de Crónicas 34:4. En esta multitud de versículos no solamente vemos la predominancia de estas cosas en los tiempos antiguos, sino que también notamos que Dios las aborrecía completamente y quería que fueran destruidas y convertidas en cenizas porque representaban a Baal y a Acera. Aún así, la Iglesia Católica ha puesto una de estas imágenes en medio de su plaza principal. Esta imagen en particular fue tomada directamente del antiguo Egipto, precisamente del lugar adorado como el sitio que habitaba el dios Sol. Es la imagen de su tipo más grande que existe y ahora ha tomado su lugar en el centro de operaciones de la Iglesia Católica Romana. La pregunta lógica es, ¿por qué una organización cristiana querría tomar un monumento dedicado al dios Sol, el cual Dios repetidamente dijo que debía ser destruido, y ponerlo en el centro de su ciudad? El siguiente también es un símbolo de Astarte. Se lo llama el signo del Sol y es lo que se puede ver verticalmente desde arriba del centro de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, un punto en el centro
de un círculo. Recordemos que la religión de los misterios persiste en su obsesión con la sexualidad. En este símbolo, la representación fálica es el punto en el centro del círculo, mientras que el círculo mismo representa la parte femenina, la matriz, representando en su totalidad la unión del macho y la hembra. Estos símbolos están replicados una y otra vez en diferentes aspectos del catolicismo. Por ejemplo, notemos el símbolo de Baal en las estolas del Papa. Lo siguiente también se encuentra en Roma. Supuestamente, esta estatua representa al apóstol Pedro. Sin embargo, esta estatua fue removida del panteón de los dioses, donde alguna vez representó a Júpiter, una forma de Baal. Es uno de aquellos ídolos que mencionamos anteriormente. Notemos la rueda del sol sobre su cabeza y el símbolo de Baal en la pared, detrás de él. También notemos cómo su pie derecho ha sido deteriorado, gastado por los besos que le han dado a través de los años. Esta práctica de besar ídolos también fue traída de Babilonia. La Biblia nos dice en el primer libro de Reyes 19:8: pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo ha besado. Esto tal vez nos dé una comprensión más profunda de las palabras que Cristo le dijo a su traidor en el jardín de Getsemaní. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? ¿Acaso estaba Jesús asqueado con este acto debido a su connotación blasfema y poniéndolo a él al mismo nivel que Baal? Cuando nos referimos a Apocalipsis 17, donde se habla de la religión de los misterios en los últimos días, leemos: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de las abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús, y al verla me asombré grandemente. Esta mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata. Es interesante notar que el púrpura y el escarlata han sido adoptados como los colores oficiales del catolicismo romano. Aquí lo vemos al Papa celebrando Semana Santa alrededor del monumento Pilar de Acera. También es interesante ver cómo gravitan a este lugar en particular, precisamente en esos días. Notemos los árboles alrededor de ellos, los cuales también tienen gran simbolismo. La iglesia en la Biblia es siempre referida como una mujer. De hecho, se la llama la novia de Cristo. De modo que una prostituta es una iglesia apóstata que ha abandonado a su marido y está cometiendo adulterio con otros. La iglesia católica se ha prostituido durante siglos con el mundo, con el propósito de adquirir propiedades, riquezas, poder y prestigio. Es la institución más rica del mundo y mucha de esa riqueza fue obtenida por medio de actos inmorales. La Biblia nos habla más acerca de esta mujer. Tenía en la mano una copa de oro. La misa católica siempre contiene una copa de oro. Su exterior puede ser plateado, pero su interior debe siempre ser de oro. Notemos el símbolo de Baal en el plato. En cuanto a su borrachera con la sangre de los santos, los cristianos han sido sistemáticamente perseguidos y muertos por la Iglesia Católica a lo largo de la historia. La Iglesia Católica se refiere a María como la Reina del Cielo y recientemente le ha dado el título de corredentora, significando que ella es responsable por nuestra redención al igual que Jesús. Hemos oído el título de Reina del Cielo anteriormente y en referencia a otra persona. Y sus otros grandes títulos también nos dan referencia a esa misma persona. La Gran Madre, la Madre Celestial, la Madre de Dios, la Eterna Virgen. Todos estos nombres dados a María fueron anteriormente otorgados a Semiramis, también conocida como Astarte. En Jeremías 7:18 leemos: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y derraman libaciones a otros dioses para ofenderme. Dios
odia esta reverencia a la llamada diosa del cielo. Sí, po. Aún así, la Iglesia Católica Romana afirma que María nació perfecta y sin pecado. A los católicos se les enseña a orar a María porque ella tiene en sus manos el trabajo de nuestra salvación. En otras palabras, ella ha sido deidificada y es idolatrada. La María de la Iglesia Católica Romana no es otra más que Astarte con una máscara cristiana. Los católicos romanos no se deshicieron de Astarte, sino que simplemente le dieron un nuevo nombre, y llegando al extremo de coronar estatuas de María como esta. La doctrina católica declara: la Santa Iglesia Católica Apostólica, dirigida por el obispo de Roma, sucesor de Pedro, el primer papa, siempre ha venerado a la bendita Virgen María, completa y sin pecado, pues la Iglesia sigue la Escritura, especialmente el Nuevo Testamento, que ella, la Iglesia misma, compiló tan perfectamente como ella, la Iglesia misma, continúa en su tradición. La blasfemia más obvia en este pasaje es la afirmación de que María no tiene pecado y por lo tanto es nada más y nada menos que una diosa. Esto es lo que dice la Biblia católica en Génesis 3:15. Y estableceré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la de ella. Ella aplastará tu cabeza, mientras que tú serás recostado en sus talones. En la Iglesia Católica, María se ha convertido en una diosa falsa, en un anticristo. El Papa Pío IX declaró que María fue inmaculadamente concebida, sugiriendo que Jesús era divino únicamente porque María había sido divina primero, como la Madre de Dios. No te inclinarás ante ellos, ni los honrarás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy celoso, y castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí vemos otra foto llena de simbolismo, conteniendo un trasfondo de una multitud de estrellas de 8 puntas, de lo cual aún no hemos hablado, y que también representan a Astarte. También vemos un pilar en cuyo tope hay un ídolo de María de pie con una corona solar sobre su cabeza y un símbolo del sol detrás de ella. El simbolismo permite que la información secreta sea comunicada a plena vista. Símbolos como este pueden ser encontrados en varios lugares alrededor del Vaticano y veremos más de ellos en la próxima parte. Para finalizar esta parte, veremos un segmento. Amén. Ahí, por ejemplo, quiero que usted, hay un segundo video, mientras tanto lo preparan. Ahí usted tiene que recordar lo que nosotros recién enseñamos acerca de quién era, ¿cierto?, Semiramis. Semiramis, con el tiempo, ella tuvo ¿cierto?, su hijo, al hijo de Nimrod. Sí. Y Semiramis, ahí, ¿cierto?, ella salía con su hijo en brazo. Claro. Y al estar con su hijo en brazo, ella se transforma después en la Virgen María. Claro. ¿Pero cómo? Porque ella, de ser Semiramis, la edifica, la endiosa, sí, como la diosa Astarot, sí. que dijo Astarot en la misma, sí. y por supuesto... O la reina de los cielos. Y después se transforma en la reina de los cielos. Claro. O sea, que Satanás es muy astuto. Sí. O sea, Semiramis después, ella fue llevada a un nivel como la madre del Dios vivo, claro. Porque a ver una reencarnación de Nimrod, claro. Ella pasó a ser una divinidad. Eso es lo que sucede. Ella pasa a ser una divinidad, Semiramis, y obviamente que ella misma se eleva a un nivel entonces superior. Después ella le levantan, ¿cierto?, la imagen de Astaret, y comienza la adoración de Baal, babilónica, y esa adoración después comienza, como dice la pastora, se transforma en la reina de los cielos porque tiene la misma imagen, pero ahora tiene unas estrellas alrededor, que es la que también aparece en la Virgen María, y obviamente que como es un sistema babilónico, que viene, como dijimos, del imperio neobabilónico, y hasta el Imperio Romano, y la iglesia viene, ¿cierto?, de la adoración. Ellos entonces, a través de distintos acuerdos, ellos toman, ¿cierto?, a la diosa de los cielos y la transforman en la madre de Jesús. O sea, Satanás
Dijo, esto está pegado. O sea, Claro. qué terrible, pastora, que hasta el día de hoy hay gente que usted dice, no me toque a María. No. Y están adorando a Semiramis. Sí, pues, exacto. Los demonios que están detrás, Claro, que es la verdadera Semiramis, que es esta mujer que cierto fue la esposa de Nimrod hasta el día. O sea, uno dice, ¿cómo? Desde el principio del culto babilónico hasta hoy día, ¿cómo? siguen adorando a esas deidades porque las siguen adorando. Porque el diablo ha sido muy Sí, astuto. vamos a ir a ver el segundo video. Gracias por el apoyo que tenemos aquí el apoyo logístico con nuestro controladora de mesa. Símbolos satánicos y paganos en el catolicismo y el Vaticano. Cruz torcida. El crucifijo torcido es un símbolo siniestro, usado por los satanistas en el siglo VI, que había sido revivido para la época del Vaticano II. Esta era una cruz torcida o rota, en la cual se mostraba una figura repulsiva y distorsionada de Cristo, que los practicantes de la magia negra y brujos de la Edad Media habían usado para representar el término bíblico marca de la bestia. Como puede ver, el crucifijo que sostiene el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI ante las multitudes en adoración no es el crucifijo tradicional, sino la cruz torcida satánica. Este crucifijo torcido fue creado por los satanistas para representar al anticristo y su marca de la bestia. Cruz invertida. Uno de los símbolos satanistas más populares es la cruz invertida, cuyo razonamiento a simple vista parece obvio. Con la excepción del pentagrama con cabeza de la cabra en su interior, la cruz invertida es el símbolo más reconocible como desafío contra el cristianismo. La cruz invertida es reconocida y utilizada como símbolo de blasfemia y rechazo a Jesucristo y a la cristiandad. Representantes y defensores de la Iglesia de Roma hacen referencia a una incomprobable tradición católica según la cual, supuestamente, el apóstol Pedro murió crucificado al revés. Símbolos paganos de adoración al dios Sol. Samas era el dios del sol en la mitología mesopotámica. El símbolo del dios Sol Samas usado en adoración satánica en la era babilónica. La mayoría de los satanistas aman el número 8, ya que representa la totalidad de su entrenamiento ocultista, como es simbolizado por el octuple entero hacia la iluminación. En las imágenes siguientes puede observar la simbología oculta en el Vaticano, como también otras formas de adoración al sol en distintos objetos utilizados. El sol, claro. Simbología y reyes paganos. A la izquierda el antiguo rey Samsi-Adad-V, 823 a 811 a.C. Note el uso de la cruz pateo-formé que simboliza la adoración pagana al dios Sol. A la derecha el Papa Juan Pablo II usando la misma cruz pateo-formé sobre su pallium papal. Nótese también las bandas cruzadas en ambas imágenes. Una semejanza increíble la de la tiara corona y de los colgantes de la tiara entre el antiguo rey pagano Assur-nasirpal II, a la izquierda, y Papa Juan XXIII, a la derecha. El uso de la mitra de los antiguos sacerdotes paganos en honor al dios Esdagón, falso salvador. También se puede observar la representación moderna de los hombres Jesús rociando agua bendita tal como lo hacían los antiguos sacerdotes paganos. Óctuplo como adoración al sexo. El círculo, óctuplo sendero hacia la iluminación, representa el órgano sexual femenino en enseñanza espiritual satánica, y el obelisco representa el órgano sexual masculino, que proviene de la adoración pagana en Egipto. Como rito satánico, los egipcios se ponían de cara al obelisco al menos una vez al día, y 3 si fuera posible. Para representar el gran acto sexual, simplemente se inserta el obelisco en el círculo. Observe cómo el gran acto sexual satánico es realizado bajo los pies de todos en el Vaticano. El obelisco también simboliza un rayo del sol, la divinidad y fuerza creadora que poseía el dios Solarra. Junto los egipcios creían que los rayos del sol llevaban hasta la tumba un gran poder vivificante que tenía algún efecto en la posterior resurrección del difunto. También se pensaba que el dios existía dentro de la estructura. Destruirá los obeliscos de Bet-Semes y prenderá fuego a los templos de los dioses de Egipto. Jeremías 43, 2.13.
Al tener el obelisco en medio del camino de 8 pasos a la iluminación en la Basílica de San Pedro, el Papa está en posición perfecta para dar la cara al obelisco diariamente, tantas veces al día como desee, adoptando el mismo rito de adoración satánica al dios Sol, Ra, exactamente como lo hacían los egipcios. El símbolo satánico de adoración al dios Sol Baal-Hadad como la semiluna del dios lunar Nanna se pueden observar en los monstrances del Papa. El símbolo pagano del pino cónico de los dioses sumerios también se puede observar en el Vaticano. El pentagrama satánico se puede observar en muchas iglesias católicas. El que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, que oiga y vea mis palabras, y cada quien saque sus propias conclusiones. Está más que claro. Te acuerdas que la iglesia que está aquí en la plaza de Viña tiene Sí, el símbolo gárgolas, gárgola, sí. ¿no? Estamos recordando algunos símbolos que están evidentemente, Sí. ¿cierto? Que son claros. Que Exactamente. Entonces vemos, ¿cierto?, como la palabra del Señor lo habla, pero claramente. Hay un tercer video, parece que es más cortito, que habla de una simbología. No, y de hecho yo le recordaba al pastor, ahí cuando empiece. Si quiere puedo hablar, porque este es un video que no tiene audio. Le pasa, hermano, que yo le recordaba al pastor, si usted trate de fijarse que aquí en la plaza de Viña, donde está la iglesia de Viña, hay un paradero, ¿cierto? Que está al frente de la altura del Ripley. Ya, usted fíjese bien en esa iglesia. Va a ver que hay ciertos gárgolas que están en las esquinas, unos monos feos que están ahí. Usted dice, sabe que yo nunca me había fijado, y cuando empezamos a ver todo esto hace un tiempo atrás, empezamos a fijarnos en las iglesias católicas y nos dimos cuenta de muchas cosas, como también la iglesia que la Juana Ro, que tiene un triángulo, ¿cierto?, con un ojo, que no sé si Sí. lo han visto, con El ojo un que todo lo que ve. todo lo ve, y de los Illuminati, ahí usted se sorprende porque se supone que es católico. Sí, no, pero está Pero ahí usted puede implícito. darse cuenta Está que ellos implícito están en el el paganismo. sistema Claro. babilónico. Démosle el video que aquí, ¿cierto? Aquí este video no tiene, es sin audio, y muestra, ¿cierto?, también lo que viene de la herencia del Imperio Romano y el Imperio, ¿cierto?, babilónico, cómo ellos hacen la adoración en la simbología, que usted ve que son algunas cosas, ¿cierto?, muy antiguas, Sí. pero que están presentes, ¿cierto?, en las mismas reuniones, en los mismos oficios, en todas aquellas cosas, ¿cierto?, que ellos practican. Y realmente es impresionante como lo que mostraba, ¿cierto? Ahí abajo, ¿cierto?, tenemos la imagen de un sacerdote del tiempo, ¿cierto?, de los Baales, y cómo es la misma vestimenta. Claro. La misma, bueno, está la simbología, ¿cierto?, de la cruz invertida, ¿cómo se llama?, en la misma silla, ¿cierto?, donde el Papa está ahí sentado. Ahí está, ¿cierto?, la adoración, ¿cierto?, al sol. En todo, es como muy evidente. Evidente, claro. Evidente todo lo que está. El mismo símbolo tiene la Juana Ro, el que está arriba. Exactamente. Y dentro de del mismo movimiento de la Iglesia Católica, lo que se dice a viva voz, ahí están los mismos símbolos antiguos. Sí. A viva voz lo que se comenta es de que los que llevan el verdadero poder debajo, ahí está justamente, mira, ahí está en los egipcios, cuando ellos adoptan a la Semirami como Astaroth, pero viene claro, a ser tiene por los razón, egipcios, abajo. con la mujer en brazos, con un el bebé, niño. claro. Te voy a un pelito la imagen antes, un poquitito, por favor. Un poquito fija para poder... Ahí. Y, ¿cierto? Vemos cómo ahí está, ¿cierto? Después, ¿cierto? De cómo se traduce, ¿cierto? En la imagen ya más conocida de la Madre de Dios, la Reina de los Cielos. Acá en la tercera tiene una imagen muy parecida a la que le ponen a Jesús. Esta. Sí, la tercera. Está aquí.
que usted lo tiene que haber visto en muchas iglesias católicas, Sí. incluso cuando le hacen la estampita esa, Exactamente. sale la imagen de Jesús y es como la misma vestidura, la misma forma, incluso el cabello muy Sí. parecido. Y esa corona de estrella es precisamente porque uno de los nombres que ha tomado Semiramis, Astaret y la reina de los cielos. Claro. Y por eso como el grabado que está abajo, tiene esas estrellas alrededor, que supuestamente, digamos, representan a la reina de los cielos. Claro, y por lo que se dice en la palabra, que las estrellas son los ángeles. Claro, que le adoran. Que le adoran, que le están adorando. Y la que está aquí, el último pastor, es la famosa Virgen de Guadalupe, que es la que adoran. Sabe, hermano, cuando yo vi la imagen completa, obviamente está en internet, sorprendente porque tiene unos cachos abajo, no, es bien fea la imagen. ¿Y sabe por qué los mexicanos la idolatran? Porque esta Virgen no es solamente de México, también es de otro país latinoamericano. Corre vida, no. Sí, corre nomás. Y lo la más, adoración al sol. Lo más sorprendente de esa imagen es que quien hizo ese dibujo, dicen que en el ojo de esa virgen sale el indiecito que vio a esa virgen, sale como que el ojo lo refleja, y lleva no sé cuántos años y no ha envejecido la pintura. Ahí está como la evolución desde el principio del imperio, de lo que es cierto, del dios de Baal, Tamuz y Ra, que era cierto cuando va cambiando, dice, en la adoración en la antigüedad, se representa como un ojo, que el famoso ojo, ¿cierto? Que dicen que el ojo que todo lo ve, que es el ojo que sale en los billetes de $2, donde sale la pirámide. La pirámide, dentro de una pirámide sale, no sé si arriba de la pirámide parece o en el centro, no me acuerdo, pero ahí sale un ojo. Sí, sale un ojo en el centro. Eso ya es babilónico, ¿no? Y representa, ¿cierto?, precisamente al dios Sol, que es el dios Sol, Baal, Tamuz, el dios Ra, son todos exactamente una manifestación exactamente acerca de lo mismo. Impresionante, ¿eh? Sí. Ahí está, ¿cierto?, la imagen de la antigua imagen de Semiramis, el dios Tamuz, Mitra, con el báculo que ellos usan, la representación, ¿cierto?, en este caso de Astoret, y cómo eso se fue traspasando, ¿cierto?, la misma cultura egipcia. O sea, es un hecho evidente, digamos, de la simbología impresionante. O sea, obviamente, ¿para qué hablar de todo el poder económico? Porque el Vaticano, que es un Estado, ellos tienen un poder económico, yo el otro día realmente me sorprendí, están metidos las más grandes empresas, que son dueños de muchas empresas que obviamente son, digamos, sorprendentes. Y hay un último video cortito, pero no quiero que nadie quede con duda, si alguien tenía duda, que realmente es muy triste, pero es la realidad. Aquí no hay sonido tampoco, pero mire, este caballero parece que lo dicen hackeado la foto, pero no, la foto es real. Y realmente esta adoración, pero es claramente, no hay nada más que decir. No hay nada más que decir. O sea, si alguien tiene dudas, si es en la misma cierta adoración que hacen los artistas de rock, ¿cierto? Siendo la señal, obviamente, y uno dice, gracias Señor, porque Dios nos dice, mire, ahí está este actual Papa haciendo su graciecita ahí, y como impresionante, o sea, como son tan evidentes. Y ahí vemos, ¿cierto?, por qué en esa imagen ese supuesto Jesús tiene la mano en esa posición. Porque no es nada más ni nada menos que la adoración a la imagen de Baphomet, que es cierto, ahí está, aquellas cosas, ¿cierto?, que horrible adoración satánica. Ahí vemos, ¿cierto? A mí, yo ignorantemente, este Papa me caía bien. Me caía bien cuando era niño. Cuando era niño, Chile. Sí, exactamente. Pero lamentablemente, gracias Señor, porque dice, cuando se nos dice, y otra vez oí del cielo que decía, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis, ¿cierto?,
parte de sus plagas. O sea, es la deidad de los caballeros templarios, haciendo su saludo distintivo con las manos. Y lo vemos, ¿cierto?, como ellos abiertamente rinden culto a Satanás. Y bueno, ahí fue un poquito evidente el editor del video para mostrarle claro. a quién sirve y Claro, por qué pues, se que no le identifica. caiga ninguna duda. Ahora, ¿cierto? Bueno, vemos, ¿cierto?, por lo que estamos compartiendo. Sí, Para amén. terminar, pastora, por lo menos esta parte, ¿cierto? Y aquí vemos, ¿cierto?, que Dios por eso se habla acerca de la condenación, ¿cierto? Es la condenación de la gran ramera, y en el versículo 18 es la caída, ¿cierto?, ya de la gran ramera, Babilonia. Entonces podemos leer, pastora, de seguir leyendo el versículo 9 en adelante. Hoy día está más que identificado, Sí, pastora, está más que claro. quién es esta gran ramera. Amén. Y vamos a seguir leyendo en el Versículo versículo 9. Sí. Esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y con 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también las aguas que han visto donde la ramera se sienta son pueblo, muchedumbre, naciones y lengua. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. ¿Cierto? Vemos aquí claramente como el Señor habla del apogeo, ¿cierto?, de la gran ramera. Amén. Y de la caída. Pero la caída, ¿por manos de quién va a ser? Por la bestia, que es la misma bestia que menciona Daniel en capítulo 7, 24, aquella bestia grande y horrible, ¿cierto?, a manera, ¿cierto?, dice, distinta que a las otras bestias, dice, que son los 10 cuernos que has visto con 10 reyes. Que aún no, aquí dice que aún no han recibido el reino, porque aquí, o sea, ¿qué es lo que está diciendo esto? Es que la vigencia de la gran ramera va a ser hasta cuando se levante el anticristo a través de la primera bestia, y ahí, en ese instante, la gran ramera se va a dar cuenta de que va a comenzar, ¿cierto?, la caída de la gran ramera. Amén. Y va a ser, ¿y por qué va a caer? Va a caer, ¿cierto?, por el cumplimiento de lo que nosotros sabemos que, una vez más lo decimos, el enemigo, Satanás, ha usado, ¿cierto?, toda la estrategia para poder llevar a la abominación, ¿cierto?, pero para tener para finalmente tener él el control. Por eso dice, y los 10 cuernos, estoy leyendo en Daniel 7:24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Amén. O sea, lo que está diciendo acá, de que la caída, justamente una de las señales poderosas, es que el imperio del catolicismo, la Iglesia Católica, el imperio romano, de la Iglesia Católica y el Vaticano, todo eso va a caer. Sí, amén. Va a caer. Y dice, ¿cierto?, que cuando dice acá en el versículo, bueno, obviamente que habla, ¿cierto?, los 7 montes, vimos el video, ¿cierto?, y dice, y de los cuernos que viste, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera. Sí. O sea, cuando la bestia se levante, se levantará en contra, ¿cierto?, de la gran ramera, y la dejarán desolada, desnuda, y devorarán sus carnes, y dice, y la quemarán con fuego. ¿A qué se refiere? Pues a decir que en la ciudad del Vaticano va a ser destruida. Sí. Entonces, por eso después viene, ¿cierto?, ya la caída de Babilonia. Claro. ¿Por qué?
porque viene la caída, ahora Satanás ya no le sirve, pastora, no le sirve el imperio, No, pues. el imperio que construyó, porque en el fondo detrás, Satanás siempre estuvo detrás de la adoración, de Baphomet, de Astarot, de Baal, de lo que levantó Nimrod, de la Torre de Babel, siempre Satanás estuvo detrás. Amén. Pero ahora Satanás aquí está diciendo que se saca la máscara. Sí, amén. Entonces ya Satanás no necesita estar escondido ya. Él ya no necesita estar detrás, sino que él aparece y por supuesto que él va a votar a través de esta bestia, de estos 10 cuernos. Por eso dice que los 10 cuernos que viste, estos dice aborrecerán a la ramera. No porque estén, estos 10 cuernos sabemos que no están del lado de Dios. Estos 10 cuernos son lo que representan el gobierno del anticristo. Sí. Y ellos, ¿por qué aborrecerán a la ramera? Porque Satanás en ese instante se va a manifestar. Y al manifestarse, o sea, para que entendamos, aquí está el apogeo aún del gobierno de Satanás, pero va a ser también la destrucción de la gran ramera. Sí, amén. Sí. Porque obviamente ellos van a perseguir. Entonces, después, ¿qué sucede? Que Dios manda, después, aquí viene, ¿cierto? En el versículo 18, no sé si alcanzamos a leerlo, Sí, amén. para ver, ¿cierto?, lo que es la caída de la Babilonia. Ahora, ¿por qué? Porque es destruida la ciudad. Sí. Y es destruido el imperio del Vaticano, es destruido la autoridad, que durante los 3 años y medio le dio una cierta autoridad, porque el imperio del Vaticano va a tener una injerencia en el principio del Tratado de Paz. Yo sé que va a tener una injerencia, pero después, ¿cierto?, viene lo que le va a suceder. Lea, pastora, por favor. Amén. La caída de Babilonia. La caída de Aquí Babilonia. cae, ¿cierto?, el sistema religioso y también vamos a ver que cae el sistema comercial. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitaciones de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. ¿Por qué? Porque ahora lo que estamos viendo, ¿cierto?, es que el lugar mismo del Vaticano va a ser ocupado por Satanás. Claro. Y obviamente Satanás va a llegar con todos sus demonios a ocupar la ciudad. Amén. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Sí. Que se me pegó la hojita. Ahora sí. Han fornicado con ella los mercaderes de la tierra y se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto, darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Un puntito ahí. Mire lo que el Señor dice. Sabe que en una hora. Sí, en una hora. Dice, en un solo día vendrán sus plagas, muertes. O sea, en un día. Claro. Esto va a ser hecho por Satanás en un día. Claro. El colapso de la destrucción va a ser en un día. El que vendrá, ¿cierto?, con plagas, muerte, llanto y hambre. Y va a ser quemada en un día la destrucción. Sí, nomás, pastora. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. En un día fue destruida y en una hora vino el juicio. ¿Y por qué? Porque esta nación o este estado de Vaticano tiene muchos negocios con el mundo, pastora. Tiene negocios con distintas empresas multinacionales, tiene negocios en distintas partes del mundo, con distintas naciones. Yo no las voy a nombrar, pero bueno, no saben. Y por eso entonces ellos hacen lamentación, no por cuanto
ellos la admiraran, sino por lo que van a dejar Así es. no van a, ¿por qué? ¿Sabe qué es lo que va a suceder en este instante, pastora? Va a venir un desplome, pero un desplome, o sea, total de esta religión. y de la bolsa de valor internacional. Claro, pues, ¿Por porque qué? va a caer Porque todo. en una hora, Claro. o sea, en un día va a ser destruida el Vaticano, y en una hora va a venir un desplome en las bolsas internacionales, no de la bolsa de valores nuestra, no la pan tampoco, ni de la bolsa de valores nuestra aquí en Chile, que no. Pero no es sin merecer, desmerecer, exacto, sin desmerecer. De las bolsas de donde se transan. Sí, donde manejan todo lo que es el mundo completo. Exacto. Dicen por ahí, porque dicen que si la economía de Estados Unidos le da un resfrío, en los países los demás están así como para morirse. Y lo han dicho ahí justamente en los programas de la mañana. Y es cosa de mirar, es cosa de mirar. Cuando en la economía internacional, las bolsas de valores se especula, ¿sabes qué? El presidente de Estados Unidos se levantó en la mañana y se atragantó con un pan y cambian, pero absolutamente todos los indicadores económicos. Ya, lo que va a suceder aquí es que no van a cambiar los indicadores económicos. En una hora la bolsa se va a desplomar todo. ¿Sabe por qué? Porque Satanás tiene que establecer su gobierno de marca, su gobierno de transacción. Entonces, todo el otro sistema económico no va a servir. Amén. Satanás va a controlar todo ahí. Amén. Dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Lo que acaba de decir Pastor. Exactamente. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino y de púrpura, de seda, de escarlata y de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestia, oveja, caballo y carros y esclavos, almas de hombre. Qué duro, pastora, que sabe lo que está hablando ahí, de una cosa terrible, de lo que al día de hoy, ¿qué acontece en forma completamente escondida? Tráfico de personas. Sí, tráfico de personas. Tráfico de órganos. Tráfico y de niños. De niños. Que es tremendo. Yo creo que ahí el Vaticano ellos están metidos hasta las patas. Sí, claro que ¿Por qué? Porque se ha sabido ya, hay información que después las han sacado, de cómo ellos mismos, en los centros de ayuda de niños, ellos lo que hacían eran vender a los niños. Así es. Y han salido cosas... Ya sea por órgano o por esclavitud sexual, han salido cosas... una crueldad que... El otro día salió, decía, el lado oscuro de la señora de Calcuta. Claro, que la madre de Calcuta, que todos decían, era tan piadosa, claro, que todos pensaban que era tan humilde y tan sencilla. Y que resulta que ella estaba amparando una red que estaba escondida. La gente dice, no, pero eso no puede. Investigue, es una vea. santa, Claro. ¿no? Pero bueno. Investigue, y tenía unas cuentas, pero millonarias, así que no era pobre. No era pobre para nada. Dice, y lo segundo, hacía esclavo también a las pobres mujeres que ella recogía en su no era como la muestran. Así que, hermano, así es, busque. Si no lo cree, busque por internet y se va a dar cuenta. Y dice, bueno, aquí dice obviamente que esclavos y almas de hombres. Síganos, pastora. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentándose, y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! ¿Qué ciudad sería esa? El Vaticano. Obviamente, sí. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y en marineros, todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y viendo el humo de su incienso, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de su riqueza, pues en una hora ha sido desolada!
Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y la voz de arpistas, de músicos y de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artificio de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido ni de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirán más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿Sabe, pastora? Pastor, Sí. el Vaticano, yo por lo que escuchaba la otra vez, el Vaticano significa vaticinio, viene Sí. del vaticinio, en el De fondo, adivinanza. de adivinanza. Sí, Porque al fin y al cabo aquí el Señor la nombra como la hechicera, sí, es una bruja. exactamente. Y la verdad es que si nosotros, si siguiéramos hablando de esto, teníamos que hacer otro jueves dedicar específicamente para explicar el origen más profundamente de dónde viene el Vaticanus y de lo que significa, y además de lo que dice acá acerca de cómo la Iglesia Católica Pastora persiguió Sí, a lo que ellos llamaron, obviamente, todos aquellos que se levantaron. los herejes Exactamente, que como ellos consideraban. ellos, desde el Imperio Romano, como ellos, ¿cierto?, fueron terribles con todos La aquellos Inquisición, primeros de la claro. Iglesia, y cómo después la Iglesia Católica fue siendo también, obviamente, bestial y cruel con los mártires y con aquellos que después nosotros pasamos los protestantes. Exacto. Obviamente que ellos hasta hoy es una cuestión encubierta, pero somos hermanos, como dijo este Papa, ¿cierto? Pero es un odio en contra de nosotros, de los protestantes, ¿cierto? Porque tenemos el protestantismo, acerca de la verdad de lo que Martín Lutero, ¿cierto?, evidenció. Así es. Acerca de lo que decía la palabra, de donde se levanta, ¿cierto?, el protestantismo y donde viene el evangelio nuevamente, y cómo ellos, ¿cierto?, en un principio ellos fueron crueles, y cómo ellos persiguieron a los cristianos, y que eso está todo ahí callado, como lo que hicieron acá cuando aparecieron los primeros evangélicos aquí en Chile. Claro. Porque la Iglesia Católica tenía un poder muy evidente. ¿Y qué es lo que sucedía, por ejemplo, cuando un evangélico moría? ¿A dónde lo iban a enterrar? Porque no lo dejaban, no lo podían enterrar en un cementerio católico. Claro. Ni en ninguna, entonces, en ningún lugar, claro. Es para hacer una segunda parte. Sí. Porque ahí, por eso Dios habla y dice, la sangre, dice, de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Por eso ella dice que se embriagó, ¿cierto?, con la sangre de los mártires de Cristo, y por eso Dios va a permitir que ellos caigan y después no se va a saber nunca más. Impresionante. Amén. Así que damos la gloria y la honra al Señor, hermano. Amén. Oremos, pastora, para Sí, dejarlo, porque ya después, ¿cierto?, quisiera poder arrancar nuevamente con lo que nos falta ver, que es lo más extraordinario, que son las alabanzas en el cielo, el capítulo 19, y la cena del Cordero. Amén. Para ver, ¿cuántos ¿cierto?, quieren estar ahí? para comprender que todo esto ya está escrito por Dios, y amén. para el tiempo que falta nosotros debemos fortalecernos y guardar el testimonio de Cristo en nuestros corazones. Pero esto es lo real, hermano, esto es lo increíble, y damos gracias al Señor porque Él nos arrancó, ¿cierto?, de un sistema religioso, de un sistema en el cual estábamos completamente perdidos y extraviados. Hay personas que Dios los va a arrancar, yo tengo la plena convicción, pero hay personas que definitivamente no tienen ningún interés, porque tampoco le significa, pastora, una mayor demanda. Claro, porque al fin y al cabo le es fácil y se le acomoda para su vida, tanto para su conciencia como para la vida de pecado que llevan, que no quieren renunciar. Y son tan intelectuales, pastora, que ella dice, no, dice, esto es lo correcto, y ella dice, no, sí, esto es lo correcto, pero no quieren mirar al Evangelio. Amén. Pastora, ¿podrías pedir una oración ante el discípulo? Padre, queremos darle gracias, Señor, por este estudio, Señor, que se ha estado haciendo sistemáticamente, Padre, para poder comprender, porque esto nos ha abierto, Señor, el entendimiento de cómo ha comenzado todo, cómo el enemigo va a usar esta falsa religión que ya sabíamos de antes, pero mucho mejor de nuestros hermanos nuevos no tenían el conocimiento que hoy día lo tienen.
Hoy día usted nos está entregando la luz y el cual todos recibirán un castigo, todos aquellos que se apartaron, todos aquellos que quisieron creer a la mentira, antes que la verdad tendrán el mismo castigo que está colocando, Señor, en Apocalipsis, todo juicio. Por eso, Padre, te pido sobre la iglesia, intrúyela, así como lo estás haciendo a través del Espíritu Santo, síguenos hablando, sigue también abriendo nuestro entendimiento, para que cuando nosotros hablemos, no hablemos, Señor, con forma ignorante, sino sabiendo claramente a través de su palabra todas las cosas, porque hay muchas personas que se aferran a estas imágenes, a este pensamiento, a esta doctrina demoníaca que el diablo impuso para que no se buscase lo que era de Dios, sino que haciéndolo extraviar por muchos caminos, en el cual ese refrán que dice el mundo, que todos los caminos llevan a Roma, no es así, porque no todos los caminos llevan a ti, Señor. Tú tienes, Señor, una forma y tú impusiste tu forma, Señor, y no la podemos acomodar por nada ni por nadie. Te pido, Padre, que en esto, Señor, mis hermanos se gocen de saber que van por el camino correcto, que aun cuando estábamos errados, muchos de mis hermanos, al igual que nosotros, veníamos de un concepto y de una religión católica culturalmente, porque era lo que nos imponían nuestros padres, también en la ignorancia. Pero hoy día tenemos el conocimiento en el cual nosotros podemos, Señor, orar y rogar por nuestros parientes para que sean arrancadas de esta mentira y de este engaño. Señor, gracias le damos en esta noche, Señor, Amén. y síguenos hablándonos cada día más. Bendecimos tu hermosa iglesia, Señor. Manténla sanita con tus palabras, que es la sana doctrina. Sigue alimentándola, Señor, y que esté fortalecida, sana, para poder hablar con claridad, sin temor alguno, porque el Espíritu Santo llenará nuestras bocas y podremos hablar con tranquilidad. Amén. Le damos gracias, Padre amado, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Amén. Damos la Gracias, gloria, Señor. ¿cierto? Amén.